Buenos días con todos, público en general, participantes, palestrantes, profesores, Renato, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a cada sábado, como se llama la exposición de científicos para poder divulgar su investigación, ¿no? Entonces, esto que está organizado por la red LabMat, Red Latinoamericana de Física de Materia Condensada y Ciencia de Materiales, en la cual pues están, digamos, adheridos varias universidades de Latinoamérica, como tenemos en Perú a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Brasil tenemos a la Universidad Federal de Pernambuco, la Universidad Rural del Río de Janeiro, la Universidad Fluminense, en Colombia tenemos a la Universidad Nacional de Colombia, a Simvestab de México, la Universidad San Sebastián en Puerto Montt, Chile, la Universidad Católica del Norte en Chile, la Universidad Zulia en Venezuela, la Universidad Oriente en Venezuela, Centro Atómico de Bariloche en Argentina y la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Y también a la Universidad de Cambridge, ¿no? Participante también en la Red Lab. Ya, se agradece a todos ellos por esta red, ¿no? Continuando, pues damos la bienvenida a Renato Valencia Bedregal, un investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, eh, que en esta oportunidad pues nos va a brindar con su palestra para poder conocer un poco de su trabajo. Renato Valencia realizó sus estudios pregrados en la Universidad de San Marcos, finalizó en el 2019, realizó su maestría también en la misma universidad, eh, técnico de laboratorio, y actualmente está realizando investigación en simulación con grafeno, inserción de hierro, simulación con DFT. Por lo tanto, te damos bienvenida, Renato. Por favor, puedes presentar tu pantalla, por favor, para dar inicio ahí. Ok, ahí se ve la pantalla. Sí, sí, está Ya. genial. Bien, buenos días a todos. Buenos días a todos los que están aquí bueno, en el Zoom, ¿no? Gracias por invitarme a esta charla, a la Red LabMat, para presentarles mi trabajo, ¿no? Bueno, este trabajo que estoy presentando es parte de mi tesis de maestría, parte de un proyecto más grande, que es el proyecto de, aquí está el nombre, ¿no? Es absorción de depresores en minerales de óxidos de hierro de desechos siderúrgicos para su recuperación y consolidación en piezas y materiales de construcción. En resumen, digamos, el proyecto se llama Proyecto ADEMI, ¿no? Este proyecto fue financiado por el FONDECID, el CONCITEC y el Banco Mundial, ¿no? Entonces, parte de este proyecto, hay una parte que me toca a mí caracterizar, que tiene que ver con las escorias negras, ¿no? Que ahora voy a hablar más a fondo acerca de ello. Entonces, el título de mi charla es Caracterización de la escoria negra producida en hornos de arco eléctrico en Sier, Perú, antes y después del proceso de reducción carbotérmica. Bueno, en en lo que consiste este proyecto, ¿no? Es tratar de obtener las escorias, los residuos que uno obtiene durante la fabricación durante la fabricación de acero. Durante la fabricación de acero consta más o menos de tres etapas, y en cada una de esas etapas se obtiene lo que es residuos, ¿no? Residuos que ya no se usan, que no son necesarios para el producto final, que es acero, ¿no? Entonces, en cada una de esas etapas se recogió lo que son las escorias, ¿no? Los sobrantes de la fabricación de acero, y con ello pues se trató de producir nuevo acero, ¿no? Pero para ello, pasos previos, pues se tiene que reducir y obtener lo que es el hierro puro. O sea, el hierro puro pues es la materia prima para obtener acero, ¿no? Que es
que es una, digamos, aleación de hierro-carbón. Bien, entonces, de eso trata el proyecto. Lo que voy a presentar aquí es eh, la escoria producida en el horno de arco eléctrico, que es esto se produce durante la primera etapa de fabricación de acero. Y entonces, para darnos una idea de la producción de acero, ¿no? Eh, para darnos una idea de la producción de acero a nivel mundial, aquí tengo una tabla, digamos, que va desde el 2013 hasta 2018, donde nos indican pues que Asia es el mayor productor de acero, ¿no? Que es alrededor de 1.000 millones de toneladas, ¿no? Y ha ido aumentando entre el 2013 y 2018, ¿no? Hasta aproximadamente 1.200 millones de toneladas. Entonces, esto nos da una idea, pues, esto solamente es la fabricación de acero. Ahora, en toda esa fabricación obtenemos residuos, ¿no? Remanentes que no lo van a usar para la fabricación de acero. Entonces, el proyecto trata, pues, de reciclar el acero que se produce en esas etapas de fabricación para, para obtener hierro puro y nuevamente otro acero, ¿no? Un acero reciclado, ¿no? En el caso de Asia, pues los países que más producen son, si no me equivoco, la India, Japón y China, ¿no? Son los países que más producen acero. Entonces nos puede dar una idea, pues, de la cantidad de residuos que dejan estas acerías, ¿no? En el caso del Perú, pues, ah, y bueno, ahora, luego, lo que son los residuos que dejan este acero, de esta fabricación de acero, lo que se trata de hacer es reciclarlo, ¿no? Para obtener hierro puro. Entonces, hay varios métodos para poder reducir esta escoria y obtener hierro puro. Aquí tengo numeradas unas cuantas. Una de las formas es, por ejemplo, la reducción usando gas de hidrógeno, que lo que se obtiene por aquí, que lo que se trata de hacer es obtener pues de un óxido de hierro, que normalmente está contenida pues en las escorias de las acerías. Esos óxidos de hierro se le inyecta pues gas de hidrógeno y a través de reacciones sucesivas se va a obtener al final lo que es el hierro puro y además, producto de las reacciones, se obtiene H2O, ¿no? Agua. Bien, eso es uno de los métodos. Otro método que se utiliza o que se está estudiando, ¿no? Que es en otros autores, que es la electroreducción en medio alcalino. Esto lo que hacen es eh, utilizar pues un medio acuoso, dice, de NaOH, utilizando cátodos de cobre. Ahí hacen reaccionar los óxidos de hierro. En este caso se usa pues unos pellets de hematita y se trata de reducir estos pellets de hematita hasta obtener hierro puro, ¿no? Entonces son los métodos y bueno, no son los únicos métodos, ¿no? Hay más. Ahora, el método que se utiliza en este trabajo es la reducción carbotérmica. La reducción carbotérmica en lo que consiste es, desde el hierro puro, perdón, desde los óxidos de hierro, se trata de reducirlos añadiendo carbono. Bueno, aquí falta eh, el carbono, que puede ser grafito, ¿no? Entonces, ese carbono lo que hace es, al elevarse la temperatura digamos, en el horno, lo que va a hacer es tomar los oxígenos del óxido de hierro y formar lo que es reducir ese óxido de hierro hasta obtener un hierro puro. Pero además se va a formar, producto de las reacciones, lo que es un óxido de carbono, ¿no? O monóxido de carbono. A esa reacción se le suele conocer como reducción directa y luego, como se ha producido este monóxido de carbono, también ese monóxido de carbono reacciona con los óxidos de hierro que todavía se encuentran ahí en el horno, ¿no? En la muestra. Eso reacciona y bueno, finalmente continúa reaccionando y se obtiene pues lo que es finalmente el hierro puro también, pero además dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono sigue reaccionando con los carbonos que hay en el horno, ¿no? Que se ha colocado y me generas monóxido de carbono, ¿no? Y así se va regenerando, digamos, ese monóxido de carbono en las reacciones que ocurren en el horno al elevar la temperatura
y se va regenerando y va reaccionando con este monóxido de hierro hasta obtener pues el hierro puro, ¿no? Entonces, estas últimas ecuaciones químicas que ven se le conocen como reducción indirecta, ¿no? Esa es porque ya se forma, es una reducción que ocurre a partir del monóxido de carbono que se ha formado en la reducción directa, ¿no? En esta primera parte, en esta primera etapa. Entonces, de eso, en este trabajo, ¿no? Se está utilizando lo que es la reducción carbotérmica, ¿no? Y bien, entonces, para hablar un poco de ya el caso de Perú, ¿no? En las muestras que se recogieron fueron de la acería Cider Perú, en Chimbote, el 11 de febrero del 2020, ¿no? Justo un mes antes del encierro aquí en Perú. Entonces, ¿qué ocurre, no? La primera etapa es, en el caso de Cider Perú, lo que ellos usan es chatarra de acero. Esta chatarra de acero es colocada en el horno de arco eléctrico y es fundida a través de un arco eléctrico, ¿no? Esto eleva la temperatura de, de toda la chatarra que hay en el horno hasta aproximadamente 1600 grados Celsius y eso hace que toda esa chatarra de acero se funda, formando un líquido y además emanando, emanando humo, ¿no? Ese humo prácticamente son atrapados por un sistema de filtros que tiene la acería, se le conoce como filtros manga, y ese polvo que se que emana son recogidos por los filtros manga, ¿no? Ese, eso se le conoce, bueno, ellos lo conocen como polvos rojos, ¿no? Debido al color. Y lo que queda en el horno, luego de fundir la chatarra de acero, todo el líquido que se obtiene sale sale del horno de arco eléctrico hacia otro horno, que es el horno cuchara, que está aquí, que ya pasa a la segunda etapa. Pero lo que queda, los residuos que quedan en el horno de arco eléctrico, luego son desechados y eso vendría a ser lo que son las escorias negras. Ese es esa escoria es la que se ha trabajado aquí, ¿no? En lo que estoy dando en esta charla. Bien. Bueno, como para que sepan un poco del proceso de fabricación, ¿no? Luego de que se pasa ese líquido, que ya tiene casi la composición del acero, pasa al horno cuchara donde se sigue refinando para obtener las propiedades deseadas, ¿no? Del acero eh, que requiera, que necesita la empresa producir. Puede ser, por ejemplo, acero corrugado, acero para construcción, ¿no? O el acero laminado también. Bien, entonces, una vez que se obtiene ya la composición química del acero con las propiedades que se requiere en el horno cuchara, esto pasa a lo que es a la colada continua, ¿no? El líquido pasa a la colada continua. En lo que es el horno cuchara, también se obtienen remanentes, ¿no? Como había mencionado antes, que son las escorias desmetalizadas en o son los remanentes que quedan pegados en el horno cuchara. Bien, entonces, luego de esta etapa, todo el líquido que ya es prácticamente acero, pasa a lo que es a la colada continua, donde se forman palanquillas, ¿no? Que son estas barras de acero que pueden observar aquí en la imagen. ¿Sí? Esas barras de acero, lo que se hace es enfriarla. Se enfría con agua y lo que ocurre al enfriarse bruscamente, las capas de la palanquilla comienzan a descascararse. ¿Sí? Esas hojuelas que se forman en la, en la palanquilla, por aquí más o menos se puede observar, ¿sí? Esas hojuelas que se forman caen al piso y forman también otros remanentes, ¿no? De este proceso de fabricación, ¿no? Y así obtenemos durante todo el proceso de fabricación alrededor de, digamos, cuatro o cinco tipos de, digamos, de escorias, ¿no? Entonces, durante todo el proceso de fabricación, en el caso de Cider Perú, se utiliza 44 toneladas de, ¿cómo se llama? De residuos, de residuos de acero, perdón,
de chatarra de acero. Son 44 toneladas, que es lo que entra, lo que carga el horno de arco eléctrico. Y de ahí, de esas 44 toneladas, se producen alrededor de 30 toneladas de acero. Entonces, hay aproximadamente 14 toneladas digamos, de escorias que se genera durante todo el proceso de fabricación. Y este proceso de fabricación de acero dura alrededor de 38 minutos, ¿no? Entonces, imagínense durante todo el día cuál es la cantidad de residuos, de escoria que se obtiene en cada etapa de fabricación del acero, ¿no? Para este caso, ¿no?, que estamos estudiando, se recogió 25 kilogramos de cada muestra. Y bueno, aquí continúo, ¿no? La caracterización de la escoria negra, ¿no?, que es la que vamos a trabajar, que es una de las muestras que contiene más hierro, ¿no?, junto con las, digamos, con las hojuelas que se obtiene en la colada continua, que también tiene mucho más hierro, ya que es la última etapa, pues, digamos, de producción, ¿no? Bien, entonces, para continuar acerca de conocer un poco más acerca de lo que ocurre en el horno de arco eléctrico, aquí pueden ver, ¿no?, la sala de control del horno de arco eléctrico. Aquí está todo lo que controlan los ingenieros ahí en la fábrica, ¿no?, de CIER Perú, todo el monitoreo que realizan. Además, hay otro apartado, ¿no?, otra máquina que tienen software, ¿no?, donde controlan los hornos, cada horno que hay en la fábrica, ¿no? En el horno de arco eléctrico, como había mencionado, ¿no?, se forman los polvos rojos de la humareda, y la escoria negra, como pueden ver por aquí, sale a través de una compuerta, ¿sí? Y aproximadamente el horno llega alrededor de 1650 grados Celsius, ¿no? Ahí se funde todo lo que es la chatarra, y la escoria que queda está por esta, sale por una compuerta, ¿no? Esas son las escorias negras que se está estudiando, ¿no? Dicho sea de paso, esas escorias son bastante duras, ¿no? Bueno, algo más acerca del horno de arco eléctrico es que del proceso que ocurre ahí, ¿no? Es que, bueno, primero lo que se hace es cargar el horno, de arco eléctrico con chatarra de acero. Sí, es lo que se utiliza aquí en Perú mayormente. Si luego se le añade algunos, este, digamos, mm, escorias ligeras, ¿no?, que contienen cal, es decir, o- carbonatos de calcio, oxalatos de calcio, ¿no?, y carbono eh, formar los óxidos para formar los óxidos, ¿no?, los óxidos tratar de formar la escoria, ¿no?, y que me quede solamente en el líquido, em, lo que es el hierro puro. Entonces luego en la fusión se usa energía eléctrica y energía química para fusionar, pues, es- esta chatarra hasta 1650 grados Celsius, ¿no? Además, se, a través de este, a través de unos tubos se le añade oxígeno, y ese oxígeno reacciona con lo que es el aluminio, silicio, manganeso, fósforo, carbono y hierro que hay en esa chatarra de acero, ¿no? Recuerden que el acero no solamente es hierro-carbono, sino también hay otros elementos como molibdeno, y producto de la oxidación también se forman otros elementos, ¿no? Entonces, toda esa chatarra que contiene diferentes cosas va reaccionando con el oxígeno para formar los óxidos, ¿no? Luego pasa por un proceso de refinamiento para remover los fósforos y azufres. Luego un desescoriado, digamos, ¿no?, para remover impurezas en el horno. Luego en el tapping ya se obtiene, pues, la composición y temperatura del acero deseado, ¿no? Y se desoxidizan los aluminios y silicios. Bien, entonces eso es básicamente el proceso que ocurre en el horno de arco eléctrico, y luego nuevamente produce el proceso de carga, la fusión, refinamiento, etcétera, ¿no? Entonces, así, digamos, estos a rasgos generales, ¿no? Luego,
Entonces, para este trabajo se ha utilizado la escoria negra, ¿no? La escoria negra producida en el horno de arco eléctrico. Y la primera parte que voy a presentar es la caracterización, ¿no? de esta escoria negra, para saber qué compuestos contiene, qué elementos contiene, para finalmente hacer la reducción carbotérmica y obtener pues el hierro puro. Bueno, primero se hizo lo que es la micrografía SEM y EDX. Aquí pueden ver lo que es la imagen, ¿no? de la escoria negra, una parte, ¿no? de todo lo que se trajo. Bien, como pueden ver, tiene como poros, hay productos de la ebullición y, y el color negro, pues, debido a la exposición a altas temperaturas. Ahora, a esa escoria negra se le hizo un SEM, una micrografía, y se puede observar justamente esos poros, ¿no? Esos poros, eh, esas, y que se forman como láminas aquí, ¿no? Como hojuelas. Parece como si fuese no sé, como si fuese digamos, la cancha, el popcorn que explota cuando se expone a la temperatura. Tiene una apariencia similar, ¿no? Debido a la ebullición, ¿no? Y al sometimiento a alta temperatura de esta chatarra. Luego, se obtiene lo que es el EDX, que nos muestra, ¿no? Que en este caso que tiene alrededor, al menos por la zona, por el área de barrido que se ha tomado, en esa zona se obtiene pues un calcio, los componentes mayoritarios serían calcio, hierro y silicio. Calcio alrededor de 47%, hierro alrededor de 32% y silicio, ¿no? 11%. En el caso de este EDX, ¿no? En la zona de barrido, se ha obtenido estos componentes mayoritarios. Ahora, además, también se utilizó la fluorescencia de rayos X para, para obtener, ¿no? mayor información del contenido de esta escoria, ¿no? De los elementos que componen esta escoria negra. Como pueden ver, aquí está la gráfica de fluorescencia y se hizo también se graficó a escala logarítmica, donde se puede observar mejor los otros picos de calcio, titanio y cromo, ¿no? Y manganeso, cosa que no aparecía en el EDX. Y acá está la tabla comparativa de las dos técnicas, ¿no? En el EDX, como ya había mencionado, obtenemos silicio, calcio, hierro y también manganeso en 8,14%, ¿no? En el porcentaje en peso. Y en la fluorescencia de rayos X se obtiene, pues, además de los elementos encontrados en el EDX, se obtiene también el cromo, ¿no? Recordemos que todo lo que se está colocando en el horno de arco eléctrico es chatarra de acero. Entonces, en los distintos aceros que se producen, uno de los tipos de acero lleva cromo. Y bueno, aquí se puede observar, ¿no? En la fluorescencia, que sí esta escoria negra lleva cromo, ¿no? Y también hay otros elementos como cobre, por ahí zinc, titanio, que ya son, y los otros elementos que llevan muy poca cantidad, ¿no? Y bueno, todo esto se debe pues a que lo que, lo que se está utilizando como materia prima es chatarra de acero, ¿no? Entonces, ahí hay varios compuestos en el acero. Además, producto de la oxidación, se forman otros elementos y, bueno, también debe haber impurezas, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos observar en la fluorescencia, ¿no? Bueno, también se hace la difracción de rayos X. En este caso se hizo con radiación de cobalto, obteniéndose lo siguiente, ¿no? Tenemos lo que es el, s- bueno, el silicio, bueno, un compuesto con calcio y silicio. Tenemos lo que es este elemento que está por aquí, que es la larnita, que es calcio 2, silicio, oxígeno 4. Y lo más importante, ¿no? Los óxidos de hierro.
que vendría a ser la magnetita, que es hierro 3 oxígeno 4. Si hay alguno que, por ejemplo, la magnetita suele tener un color, digamos, rojo oscuro, un color oscuro. En cambio, otros óxidos de hierro como como la hematita tienen un color más rojizo. Entonces, bueno, ese color negro que tiene la escoria negra, ese color oscuro también se puede deber aparte del calcinado, pues debido a a la magnetita que hay en la muestra, ¿no? Luego tenemos otros compuestos, que es este compuesto que está aquí, la S-brodolskita, que contiene calcio, es un óxido de hierro que además contiene calcio. Tenemos la bustita, que es un compuesto de hierro oxígeno. Bien. Entonces, esos son los compuestos, las fases que encontramos en la difracción en la difracción de rayos X. Y esto nos va a ayudar luego a lo que es a saber, a entender mejor cómo es que se reduce esta escoria negra, ¿no? Cabe resaltar que todos los análisis que se realizaron fueron en polvo, ¿no? O sea, se ha triturado la muestra para obtener un polvo de escoria negra, que es lo que se ha analizado en toda la caracterización. Bien, y luego, bueno, también para hablar un poco más de estos compuestos que aparecen en la difracción de rayos X, por ejemplo, la S-brodolskita se forma alrededor de 700 grados Celsius, reaccionando pues este carbonato de calcio con hematita. ¿Bien? Y esto se forma a esta temperatura de 700 grados Celsius. Entonces recordemos que en el horno de arco eléctrico lo que se llega hasta temperaturas de 1600 grados, 1650 grados Celsius. Entonces, en, en ese horno, pues a estas temperaturas de 700 grados es que se genera esta esrebrodolskita, ¿no? Que contiene un carbonato de calcio. Luego, el otro compuesto que contiene silicio, calcio y oxígeno, la larnita, se forma alrededor de 1450 grados Celsius y se utiliza pues óxido de calcio y dióxido de silicio. Ahora, como pueden ver, aquí hay carbonatos de calcio y óxido de calcio. Se podrían preguntar de dónde aparece este calcio, ¿no? Bueno, como ya había mencionado inicialmente, se utiliza cal, ¿no? Y en la cal es donde se tiene estos óxidos de calcio, estos carbonatos de calcio, y lo que se hace, pues, al utilizar esta cal, lo que se hace es favorecer la formación de la escoria. Bien, entonces eso va a separar el acero líquido, ¿no? De la escoria, ¿no? Que se va a formar digamos, que va a ser un residuo sólido, ¿no? No va a ser líquido. Y bueno, entonces esta cal, estos monóxidos, óxido de calcio y este carbonato de calcio, que se echa en el horno de arco eléctrico, favorecen la formación de estas escorias y también dice que protegen los elementos que componen, ¿no? Los, los elementos del ambiente, ¿no? Bien, entonces, esos son, digamos, lo que se puede, según la literatura, ¿no? Lo que se puede, las reacciones posibles, las posibles reacciones que ocurrieron en ese horno de arco eléctrico, ¿no? Y por qué es que aparecen estos compuestos. Luego, también se realizó lo que es la espectroscopía Moss-Bauer. En el caso de la espectroscopía Moss-Bauer, pues nos confirma la presencia de estos óxidos de hierro. Como pueden ver, aparece la bustita. Aquí ya en la espectroscopía Moss-Bauer nos indica pues que la bustita no estequiométrica y aparece como un doblete, bueno, como dos dobletes, uno hierro 2 más, está por aquí, y otro hierro 3 más. Bien, estos son los dos dobletes de la bustita que nos indica pues que es paramagnético, ¿no? Em, Aquí están el isomérico del hierro 2 más, es 1,01 con desdoblamiento cuadrupolar de 0,97.
y el hierro 3 más, un isomérico de 0,35 milímetros por segundo y un desdoblamiento cuadrupular de 0,72, ¿no? Además, como teníamos la magnetita, ¿no? La magnetita suele tener pues dos sextetos que lo componen y tiene un campo hiperfino, en el caso del hierro 3 más de 48,8 Tesla y del promedio entre hierro 2 más y hierro 3 más de 45,7 Tesla, ¿no? Entonces, ese es un campo hiperfino que, según la literatura, es debido a la magnetita, ¿no? Y bueno, esto se comprueba también con el rayos X que muestra pues, la existencia de magnetita. Además, tenemos el otro compuesto de calcio 2 hierro 2 oxígeno 5 la esrebrodolskita, que tiene dos sitios de hierro 3 más, con campos hiperfinos de 50,6 y 41,9 Tesla. Esos son la espectroscopía Moss-Bauer de esta muestra, ¿no? de escoria negra, donde nos confirma la presencia de los óxidos de hierro y además que la bustita pues, no estequiométrica, ¿no? Bien, también se realizó la magnetometría, ¿no? Es la magnetización. En el caso de la magnetización versus temperatura, se hizo a 500 Oersted y a 10.000 Oersted o 10 kilo Oersted. En el caso de los 10 kilo Oersted podemos observar que bueno, el campo al parecer ha sido muy fuerte, ¿no? Y las curvas se solapan, ¿no? O sea, indicando que hay un proceso reversible. En el caso de 500 Oersted sí se observa lo que es una transición Bergouin en la curva de zero field cooling de alrededor de 124 Kelvin, ¿no? Que es la transición magnética de la magnetita. Bien, eso se observa recién a 500 Oersted. Bien, y luego también se realizó lo que es la magnetización versus campo aplicado, la magnetización versus campo aplicado a distintas temperaturas, a 5 Kelvin, 150 Kelvin, 300 Kelvin y 400 Kelvin. Ahora, como pueden observar, eh, la muestra en su totalidad es paramagnética, ¿no? No hay una curva de histéresis eh, que se aprecia o que se observe, ¿no? Todas las curvas de magnetización versus campo a distintas temperaturas pasan por el eje, por el origen de coordenadas, ¿no? Ahora, entonces esto nos indica pues que la muestra en su totalidad es paramagnética. Bien, aparte, pues uno podría decir, pero ahí está la magnetita, que es ferromagnética, este otro compuesto que también es ferromagnético. Sin embargo, la contribución total, pues nos indica que la muestra es paramagnética, ¿no? Eso se observa en la magnetización versus campo aplicado, ¿no? Luego, bueno, esa es la caracterización que se realiza, ¿no? De la escoria negra. Esto, todo esto nos va a ayudar a entender mejor luego cómo se produce la reducción carbotérmica de este compuesto, ¿no? De esta escoria negra. Entonces, para ya esta parte corresponde a lo que es la reducción carbotérmica, ¿no? Lo que se va a hacer aquí es eh, la escoria negra, un polvo de escoria negra, se va a reducir hasta tratar de obtener lo que es el hierro puro. Bien, entonces, ¿cómo se realizó esta reducción carbotérmica? Lo que se hizo fue la escoria negra, se puso pues en un triturador y se trituró hasta obtener lo que es el polvo de escoria negra, ¿no? Que vemos aquí. Bien, entonces, aquí pueden ver pues la trituradora que se ha usado, ¿no? Aquí está la escoria negra. Sí, el tiempo de molido fue de 60 segundos. En esos 60 segundos se obtuvo pues un polvo de escoria negra. Y bueno, aquí está el polvo ya en una bolsa Ziploc, ¿no? Eh, todo este polvo, lo vuelvo a mencionar, este polvo es el que se ha usado para las caracterizaciones de rayos X, Moss-Bauer, magnetización. Bien, entonces, este polvo que se obtiene aquí, en
luego de triturarlo, este polvo de escoria negra, se realizó un test para saber qué ocurre, ¿no? Al elevar la temperatura de esa, de este, de esta escoria negra, ¿no? Ahora, en la prueba de TGDCC se usó lo que es el polvo de la escoria negra y además se le añadió el grafito y el carbono para y todo digamos, esta mixtura entre lo que es el polvo de escoria negra y el grafito, el carbono, se puso en el equipo de TG, DCC, en atmósfera de argón, una atmósfera inerte, y se elevó la temperatura desde temperatura ambiente hasta 1300 grados Celsius. Aquí pueden observar que va desde en el eje X, la temperatura, va aproximadamente desde temperatura ambiente hasta los 1300 grados Celsius, ¿no? Y la tasa de calentamiento fue de 10 grados Celsius. Lo que se logra observar aquí, pues que la escoria, ¿sí? Junto con el grafito, no reacciona hasta recién, hasta aproximadamente los 960 grados Celsius. A partir de ahí ya comienza a reaccionar con con el carbono que se ha, que se ha mezclado y comienza a aparecer una primera caída, ¿no? En el, aparte a esta curva de termogradimetría, se le ha sacado la derivada para poder ubicar mejor dónde están ocurriendo las caídas, ¿no? Porque uno podría pensar aquí que hay una sola, pero cuando saca la derivada se da cuenta pues que aparecen uno aquí y por aquí, en esta pequeña parte, en este pequeño rango, aparece otra caída, ¿no? Bien, entonces, recién a los 960 grados Celsius ya comienza a reaccionar los óxidos de hierro y los otros compuestos que hay en el polvo en el polvo en el polvo de escoria negra. Ahí empieza a reaccionar en dos etapas, ¿no? Aparece uno entre 960 y aproximadamente 1100 grados Celsius y otro entre 1100 y 1200, que es una segunda etapa, que también ocurren unas reacciones ahí. Y luego esa, el polvo pues continúa calcinándose, ¿no? Entonces podemos observar también en la curva de escaneo diferencial de barrido que aparecen dos picos endotérmicos en el rango, digamos, en este primer paso o primera etapa, aparece un pico endotérmico alrededor de 1058,3 grados Celsius. Y en la segunda etapa, otro pico endotérmico de 1161,2 grados Celsius, alrededor de esa temperatura, ¿no? Esto nos va a ayudar luego al, al pasar ya a un horno tubular, donde se va a utilizar más muestra, ya más cantidad de muestra, eh, para que en esos rangos de temperatura, o alrededor de esas temperaturas, se ponga más tiempo en el horno tubular y dé tiempo de reaccionar todos los compuestos que hay en la escoria, ¿no? En el polvo de escoria negra. Bien, aquí hay una tabla de cada uno de los pasos o etapas, ¿no? En el primer paso, digamos, está en un rango de temperatura de 960 y 1140. Ahí el porcentaje o la caída de masa, ¿no? Ha sido alrededor de 27,20%. Y bueno, aquí está también el pico de ETG que se ha obtenido en ese rango de temperatura y el pico de SC, que es un pico endotérmico. Luego tenemos la otra etapa que se da en 1140 a 1185 grados Celsius y se obtiene ahí, en ese caso, una caída de 5,51%, ¿no? Aquí está el pico de ETG que corresponde a esa caída y el pico endotérmico alrededor de 1161,2 grados Celsius. Además, tenemos una tercera etapa que, bueno, ahí ya si se aumentaría más la temperatura, pues solo se estaría calcinando la muestra, ¿no? Y ahí se da pues una caída de 3,31%, ¿no?
Recordemos que estas caídas pues se están dando debido a que los óxidos de hierro están reaccionando con el carbono que hay en esa mezcla y va formando monóxido de carbono y dióxido de carbono. Eso monóxido y dióxido de carbono va saliendo a la atmósfera y producto de ellos que aparece esta caída, ¿no? Y también debido a ellos que aparecen estos picos endotérmicos. ¿Bien? Entonces, la pérdida de masa total, ¿no? De la muestra que se usó en el test de TGDSC es alrededor de 36,02%, ¿no? Es decir, ha quedado alrededor de 60% de muestra luego de la reducción. Bien, aquí se detalla un poco más lo que es lo que ocurre eh, en el DSC, ¿no? Lo que ocurre, las reacciones que ocurren entre el rango de 1960 grados Celsius y 1185. Recordemos que aquí están las dos etapas donde aparecen los picos endotérmicos y es ahí donde se están produciendo las reacciones entre los óxidos de hierro y el carbono que hay en la mezcla que se ha utilizado en esta prueba, ¿no? Ahora, las posibles reacciones que ocurren en estas dos etapas ha sido estudiada ya en distintos trabajos. Aquí están las referencias que pueden revisar. Y además, aparte de revisar la literatura, también se ha hecho simulaciones de las reacciones para poder entender eh, qué es lo que está ocurriendo en estas dos etapas, ¿no? Entonces, en la primera etapa, entre 960 y 1140 grados Celsius, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Como nosotros tenemos magnetita en la muestra, según los rayos X, al añadirse el carbono, lo que va a ocurrir es que va a formar lo que es la gustita, ¿no? El óxido de hierro. ¿Sí? Y además se va a formar CO2. Ese CO2 es el que sale a la atmósfera. Luego, esa gustita, ese óxido de hierro, con el carbono que hay todavía en la muestra, eh, se va, lo que va a hacer es formarse este compuesto de hierro 3 carbono, ¿no? Esto es prácticamente, se podría decir que es un acero, ¿no? Bien, debido al contenido de carbono. Eso quiere decir que el carbono lo que hace es meterse a los sitios intersticiales del hierro, por eso que se forma este compuesto, ¿no? Y aparece lo que es también el dióxido de carbono, que nuevamente sale a la atmósfera, ¿no? Ese CO2, ese dióxido de carbono, eh, también va a estar reaccionando con el carbono que hay en la muestra y va a formar el monóxido de carbono, ¿no? Y esto va a estar continuamente regenerándose para, para lo que es reaccionar nuevamente con los compuestos que hay en la, en la escoria negra, ¿no? En el polvo de escoria negra. Y continuando pues el proceso de reducción, en la segunda etapa nos había quedado óxido de hierro, gustita, con el carbón, con el grafito, con el carbono que hay en la mezcla, sigue reaccionando hasta formarse el hierro puro, ¿no? Y además óxido de carbono. Es decir, ya está en la segunda etapa donde ya obtenemos el hierro puro, ¿no? Hay que recordar pues que como ya les he mencionado, hay otros compuestos más que se están reduciendo. Aquí estoy colocando es el que más, el compuesto que es más relevante, ¿no? Que es la magnetita y la augustita. Bien, entonces aquí continúa reduciéndose hasta hierro más óxido de carbono, que eso va a la atmósfera, ¿no? Es un gas. Luego el hierro 3 carbono reacciona con el CO2 hasta formar nuevamente el hierro y óxido de carbono que sale a la atmósfera, ¿no? Entonces lo que hace esta mezcla de escoria, de polvo de escoria negra con carbono, el carbono lo que hace es, al elevarse la temperatura, sacar los oxígenos, digamos, de lo que son los óxidos de hierro hasta obtener lo que es un hierro puro, ¿sí? Que es lo que necesitamos obtener, ¿no? Para producir nuevamente acero, para poder reciclar
todo este polvo de escoria negra. Bueno, esos son los, como he mencionado, va según la literatura y también se ha hecho simulación de las reacciones para entender mejor qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Eso es la información que podemos obtener de haber realizado este test previo a, previo a colocar ya la muestra en un horno tubular, ¿no? Donde ya se utiliza más cantidad de polvo de escoria negra. En las pruebas de TGDSC solo entran más que miligramos de muestra. Así que es bastante útil para entender qué es lo que ocurre, ¿no? Las reacciones que ocurren en la muestra. Bueno, entonces continuando, aquí ya se usa lo que es el horno tubular, lo que es la relación entre polvo de escoria negra y carbono que se ha utilizado es de 5:1, que es la misma que se ha utilizado en el test de TGDSC. Ese polvo de escoria negra más el grafito que se le ha añadido, pues nos da lo que es un polvo reducido, ¿no? O sea, además de del hierro puro, hay otros compuestos, otros elementos, debido a que esta escoria negra tiene otros compuestos, ¿no? E impurezas. Y ese polvo reducido eh, se obtiene más en lo que es el dióxido de carbono, ¿no? Que sale como gas. Y bueno, acá están las ecuaciones químicas bastante generales, ¿no? Que es un óxido de hierro más carbono, se obtiene un polvo de hierro más un gas de CO2. Bueno, aquí está el horno tubular. Acá se puede observar en el crucible, se ha colocado lo que es la mezcla de óxido de hierro, o el polvo de escoria negra, más el carbono. Y todo esto se hace, recuerden, a una atmósfera de argón, ¿no? Una atmósfera de argón, una atmósfera inerte, y esto nos ayuda pues también a que ese óxido de carbono y monóxido, perdón, ese monóxido de carbono y dióxido de carbono que se generan salgan a la atmósfera, ¿no? Y bien, entonces eso es lo que se obtiene. Aquí más o menos se obtiene esta es la curva de temperatura que se usó, de temperatura y tiempo. En promedio, ¿no? Se subió a 10 grados Celsius por minuto desde temperatura ambiente hasta 1000 grados y desde 1000 grados se tomó una hora, ¿eh? Esto recuerden que el DCC alrededor de los 1000 grados ya empieza lo que es la reacción eh, de las escorias del polvo, ¿no? De escoria negra con el carbono. Comienzan a reaccionar los óxidos de hierro y por eso es que se deja a la hora, justo antes de iniciar las reacciones, se deja ahí una hora, ¿no? Y luego, nuevamente, se sube la temperatura a 3 grados Celsius por minuto y se deja a una hora alrededor de esta temperatura, que que es de 1158 grados Celsius, ¿no? Perdón, 1056 grados Celsius aproximadamente. Entonces, alrededor de esa temperatura se deja una hora para que reaccionen todos los compuestos que hay ahí con el carbono. Luego, alrededor de 1200, es justo por aquí, ya se deja 2 horas para que termine de reaccionar los compuestos que hay en el polvo de escoria negra con el carbono, ¿no? Esa es la curva que se obtuvo, que se utilizó en este horno tubular. Y bueno, aquí un resumen, ¿no? De lo que se obtiene en el caso de los óxidos de hierro, ¿no? Como vemos, nosotros en la escoria negra tenemos magnetita y gustita. Esa, ma- ese compuesto, los óxidos son llevados por lo que es el carbono y se obtiene óxido de hierro, augustita, y finalmente se obtiene el hierro puro, ¿no? Se reduce hasta hierro puro. Bien, eso es lo que es la reducción carbotérmica. Y bueno, aquí ya va la caracterización de este polvo reducido, ¿no? Y como les había mencionado, este polvo reducido tiene, pues además del hierro puro, tiene otros compuestos, ¿no? Recuerden que acá está el calcio silicio, la magnetita, la augustita, el calcio 2 silicio oxígeno 4. Entonces, después de reaccionar con, con el carbono,
Lo que se obtiene, pues el calcio silicio se sigue manteniendo, como pueden ver. Sin embargo, a la hora de, en el caso del hierro puro se ha obtenido dos tipos de hierro, el hierro alfa y el hierro gamma. Y esto se ha podido observar mejor en lo que es el espectro Mossbauer, que vamos a ver más adelante, ¿no? En el caso de la larnita pues aún ha quedado en el polvo reducido, ¿no? Pero además se ha formado lo que es el dióxido de silicio y un óxido de calcio. Y además ha quedado carbono en la mezcla, ¿no? En esa mezcla final que se ha obtenido. Entonces esto es lo que se obtiene. Esta es la, Estas son las fases, los compuestos que podemos obtener después de la reducción. Bien, entonces, esa es lo que es la... Y también hay que resaltar que esta muestra se ha hecho con radiación de cobalto, ¿no? La difracción de rayos X se hizo con radiación de cobalto. Ahora, en el caso de la espectroscopía Mossbauer, aquí es donde nos permite entender mejor estos dos hierros que han aparecido, ¿no? Inicialmente en la difracción de rayos X no había encontrado el otro hierro, ¿no? El hierro gamma, y eso lo pudo observar mejor en la espectroscopía Mossbauer. Al realizar el ajuste, se obtiene un doblete paramagnético que debe ser por esos silicatos que hay en la muestra. Y luego también se obtiene aquí como un singlete, esta que ven aquí en medio, como un singlete se obtiene lo que es el hierro gamma. Aquí se aprecia muy bien esa, ese elemento que se obtiene en la reducción carbotérmica, ¿no? Y además el hierro gamma aparece, perdón, el hierro alfa aparece como una distribución. Esta distribución se ha ajustado con cuatro gaussianas, acá aparece, y obtenemos pues que la probabilidad de campo hiperfino, el más alto es de 33,5 Tesla, y esto pues vendría a corresponder a lo que es el hierro alfa. Sin embargo, se ha obtenido también otros campos hiperfinos, que esto puede deberse pues a que la muestra tiene distintos tamaños de partículas. Entonces, esto nos da, nos da digamos, esta distribución, ¿no? Por eso obtenemos distintos campos hiperfinos, debido a que hay distintos tamaños de partícula en ese polvo de escoria negra, con ese polvo reducido. ¿Sí? Y además pues, hay que recordar que tiene impurezas, pues no es solamente los óxidos de hierro. ¿Bien? Entonces, continuamos aquí está la tabla, ¿no? Que es ya la tabla de los parámetros Mossbauer, después ya de la reducción carbotérmica. Como pueden ver, aquí está el singlete que se obtiene de hierro gamma de menos 0,12 milímetros por segundo, el doblete de hierro 3 más, que tiene un isomérico de 0,17 milímetros por segundo, un desdoblamiento cuadrupolar de 0,41. Y en el caso de la distribución, el campo hiperfino promedio es de 32,6 Tesla, ¿no? Que es aproximadamente lo que es el hierro alfa, ¿no? Bueno, el cuadrupolar, bueno, no sé, nos obtiene aquí, el isomérico es prácticamente cero, ¿no? El promedio. Luego, lo que es la magnetización, ya en este caso, como podríamos haber observado en lo que es antes de la reducción, la contribución de toda la escoria negra era paramagnética. Sin embargo, aquí al ya obtener el hierro puro, que es ferromagnético, ya produce pues una histéresis, ¿no? Como pueden ver aquí en la magnetización versus campo aplicado, pueden ver que ya hay una curva de histéresis, ¿no? Que se exhibe tanto a 300 Kelvin como a 10 Kelvin. Entonces, y en la magnetización, bueno, igual se observa a 5000 Oersted, se observa pues el campo es muy fuerte y se obtiene pues casi la curva casi está superpuesta, ¿no? Dando un proceso reversible. En el caso de 500 Oersted, si las curvas de cero field cooling y field cooling se abren, ¿no? Ya es un campo
un campo menor y esto permite que los espines puedan relajarse, ¿no? Y bueno, entonces eso es lo que obtenemos, eso es lo que obtenemos en la espectroscopía Moss-Bauer y la magnetización. Esto, en el caso de la espectroscopía Moss-Bauer, nos ayudó a entender mejor este hierro gamma que aparecía, que aparece pues como un singlete. Y bueno, finalmente, lo que se hizo pues luego de la reducción carbotérmica, ese polvo que contiene hierro puro y otros elementos, se le añadió otros, otros elementos para obtener lo que es el acero, ¿no? Finalmente, de ese polvo reducido, se lleva a otros procesos, ¿no? Para obtener lo que es un acero, en este caso acero HRB335, ¿no? Y como pueden ver en la fluorescencia de rayos X que se muestra aquí de estas virutas que se obtuvo al cortar esta barra de acero, seguimos obteniendo el calcio, ¿no? Estas impurezas que contiene el polvo de escoria negra. Sin embargo, bueno, esto luego se realizaron otros estudios para conocer pues la dureza del acero, si corresponde eh, a digamos, a esta norma, ¿no? que se ha utilizado. Bien, y bueno, este sería prácticamente el producto final luego de la reducción carbotérmica. Bueno, y este trabajo ha sido publicado ya en la Perfect Interactions, tanto para la escoria negra como también para los otros residuos de la acería, como ha sido los residuos del horno cuchara, de lo que es estos dos casos son del horno cuchara, luego de la misma, perdón, sí, horno cuchara, luego lo que es lo que son las hojuelas de la palanquilla y también y también este trabajo ha sido publicado también de la escoria negra, ¿no? A ver, aquí está, ¿no? Bien, entonces ahí están los trabajos publicados referente a este tema. Cualquiera que desee revisar más a fondo de las distintas residuos de la serie, la caracterización y los procesos de reducción, pueden revisar aquí estos artículos. Entonces, finalmente, pues se obtuvo, luego de lo que es antes de la reducción, por EDX fluorescencia, se obtuvo elementos de calcio, hierro y silicio en la composición de la escoria negra. Por difracción de rayos X se obtuvo, pues se encontró la magnetita, la erebrodolskita, la garnita y la bustita, ¿no? Antes del proceso de reducción. Bueno, en este caso se usó radiación de cobalto. ¿Bien? Hay bueno, la espectroscopía Moss-Bauer nos da dos dobletes paramagnéticos de gustita en los sitios y también dos sextetos de la magnetita, también dos sextetos más de la S-Brodolskite. En la magnetometría SQUID se obtiene, pues en el caso, como ya había mencionado, antes de la reducción, la contribución es paramagnética, ¿no? Y aparece en la magnetización versus temperatura la transición Berwey alrededor de 124 Kelvin de la magnetita, ¿no? Y bueno, y las contribuciones ferromagnéticas pues son apantalladas, ¿no? Por la señal paramagnética de todo el compuesto, ¿no? De todo el polvo, todo el polvo de escoria negra. Después de la reducción carbotérmica, lo que se obtiene pues es, como se esperaba, lo que es el hierro alfa, pero también obtenemos hierro gamma. Además, los componentes que aún se mantienen es el calcio 2 silicio oxígeno 4. Este aún se mantiene y con el otro, la S-Brodolskita, se logra reducir parcialmente en dióxido de silicio y óxido de calcio, ¿no? El calcio, el calcio silicio se mantiene y también el calcio 2 silicio oxígeno 4 aún permanece en la muestra luego de la reducción, ¿no? En la espectroscopía Moss-Bauer pues se puede ver después del proceso de reducción, se obtiene una distribución de campo hiperfino que está relacionada a lo que es a los hierros alfa, ¿sí?
Esta distribución pues aparece debido a que hay distintos tamaños de partículas en la muestra, ¿no? Y además de las impurezas. Y un singlete de hierro gamma. También aparece un doblete paramagnético asociado a un sitio tetraédrico de hierro 3 más. Y además, bueno, las mediciones magnéticas muestran un comportamiento ferromagnético, ¿ya no? Debido al hierro alfa que se, que se tiene ya en este polvo reducido. En este caso ya todo el polvo tiene pues es ferromagnético, ¿no? Y no como en el caso anterior que era paramagnético. En este caso ya la contribución total de de todos los átomos que hay en el polvo reducido, es ferromagnético, ¿no? Y luego ya, bueno, obviamente ya no aparecen óxidos de hierro, solamente obtenemos hierros que se ha reducido en hierro alfa y hierro gamma. Y bueno, entonces finalmente se logró, pues a partir de este polvo reducido de escorias negras, se pudo reciclar exitosamente hasta obtener un acero de norma HRB 5. En eso sería toda la charla. Aquí están las referencias si alguien desea estudiar más a fondo esta reacción carbotérmica y las reacciones que ocurren, ¿no? en esta reducción. Y finalmente, pues gracias a todo este proyecto fue financiado, ¿no? por el Concitec, Fondesit y el Banco Mundial. También agradezco a la Red LASMAT por invitarme a a esta charla, ¿no? Para poder a dar conocimiento a mi trabajo. Y eso sería todo, entonces muchas gracias. Ok, gracias Renato por tu presentación. Y en este sentido también vamos a proseguir a las preguntas que tienen los profesores del panelista, ¿no? En este caso vamos a invitar a la profesora Gabriela Beatriz de la Universidad de Córdoba. Por favor, si tiene alguna pregunta que... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, profesora Bueno, Gabriela? excelente, excelente la presentación y bueno, el tema este de los hierros y de la riqueza que tienen todo el diagrama de fases, de todo lo que puede ocurrir con los óxidos, a mí siempre me gusta mucho, me atrae. Mi pregunta es más para la parte experimental, porque no, o sea, no me queda claro si cuando fueron haciendo el experimento fueron midiendo las composiciones a medida o es que ya se Ah, conocen las reacciones redox y ya se mide directamente al final y uno ya puede, ya se sabe, digamos, qué es lo que pasó en el camino. Esa es una. Y la otra es si van midiendo la cantidad de óxido de, de carbono que va saliendo bueno, no sé. Esa es un poco sobre la dinámica es mi pregunta. Ya. Ok, gracias, profesora. Sobre acerca de las reducciones, está por aquí. Bueno, como le había mencionado previamente, este polvo de escoria negra se le añade el carbono o grafito en una relación de 5:1 y antes de hacer el proceso en un horno tubular con más muestras se hace un test, ¿no? Que es de TGDCC. En esa prueba es que nosotros podemos observar que ocurren reacciones en alrededor de 960 y 1300 grados Celsius, ¿no? Donde las más importantes es donde aparecen estos picos endotérmicos en el DCC, que es ahí donde están ocurriendo las reacciones de reducción. Estas reacciones de reducción es sobre todo para lo que es los óxidos de hierro, ya han sido estudiadas ampliamente. Entonces, lo que aquí detallo son las posibles reacciones, porque tendría que hacer, no sé, supongo que otros estudios para decir que efectivamente es esto lo que está ocurriendo, ¿no? Pero por eso digo que son posibles reacciones y se ha estudiado también con simulación, eh, con otros programas, ¿no? de simulación para ver qué ocurre con estos compuestos al añadirse carbono y elevar su temperatura. Sí, aquí están las referencias que han estudiado estas reacciones que ocurren
en estas etapas, en estos rangos de temperatura. ¿Sí? Entonces, digamos que estas son las posibles reacciones que ocurren en la reducción, que ya se ha estudiado en literatura, ¿no? En la literatura. Y aquí lo estamos tratando de, aquí se puede observar, ¿no? Alrededor de 960 y 1140 grados Celsius y 1140 y 1185 grados Celsius. Eh, sobre la cantidad de óxido, se refiere a De CO y CO2 que sale al aire, digamos. el monóxido, Ah, ya. ya. Claro. Eso se puede determinar, se podría determinar por lo que es la termogravimetría, ¿no? Lo que mide la termogravimetría es los cambios de masa al elevar la temperatura. Entonces, en esta caída, usted ve aquí la termogravimetría, aquí en el 100, corresponde a lo que es al 100% de masa. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando eleva la temperatura, a partir de 960 comienza a caer la masa. ¿Qué quiere decir? Que se está perdiendo masa. ¿Debido a qué? A que el monóxido de carbono y el dióxido de carbono está está saliendo a la atmósfera, producto de las reacciones que ocurren en esta etapa. Y lo mismo ocurre en la siguiente etapa, en la etapa 2. Y bueno, continúa esto cayendo hasta 1300 grados Celsius, ¿no? Ahora, entonces, esa masa que se ha perdido se puede medir, ¿no? Aquí en el caso de la termogravimetría, aquí lo coloco, podríamos decir, ¿no? Que aproximadamente el 36,02% de la masa total es que se ha perdido, o que es lo que se ha formado en monóxido de carbono y dióxido de carbono. Claro. Ujú. Bien, bien. Sí, sí, Ok. perfecto. Muchas gracias. Muy, muy, muy Ya, sí, gracias. interesante Ok, igualmente, profesor. el poner la lupa así en toda la evolución de Claro. todas las reacciones y redox y todo lo que pasa ahí. Ujú. Ok. Eh, Gracias, profesora Gabriela, por su participación. Ahora pasamos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el profesor Ángel Bustamante. Mm, ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profesor, tenemos un ruido muy... mm, Está conectado por dos dispositivos, Ángel. Tiene que enmudecer uno de ellos. Tiene que anular el volumen de uno de ellos para poder hablar por solamente uno, porque si no se genera un eco. Sí, tiene dos dispositivos que está conectado. Bueno, mientras que el profesor pueda solucionar ese detalle, podemos invitar al profesor Sergio Conejeros de la Universidad Católica del Norte, por favor, si hay alguna pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Felicitaciones, Sergio. Renato, muy interesante tu trabajo. Eh, la verdad que a mí me agrada mucho cuando se aplica la ciencia o las técnicas, ¿cierto?, que manejamos la gente de ciencia básica a problemas más aplicados, a tratar de resolver ciertos problemas de la industria. Y no, todo ha sido muy interesante. Todo el trabajo que has realizado es un montón de trabajo. Tengo algunas dudas, principalmente así con aspectos más generales, porque como lo encuentro muy interesante el trabajo. Y como tú sabes, no sé si para el hierro tú aplicas, hay procedimientos hidrometalúrgicos o es todo pirometalúrgico, todo es horno, alta temperatura. O también hay procesos que son hidrometalúrgicos para la producción de hierro. A ver, hidrometalúrgicos, ¿te refieres a usar Sí, al hidrógeno tratamiento con ácido, con ácido, hacer a lixiviación ácidos? y después recuperación.
Ah, entiendo. Bueno, o sea, para la reducción hay varios métodos, ¿no? Creo que he escuchado algunos métodos, por ejemplo, creo que usan maíz, creo, almidón de maíz, y también se puede reducir estos óxidos de hierro utilizando almidón de maíz, ¿no? Una forma, digamos, no sé, un método químico, biológico, no sé cómo llamarlo, pero son otras formas de reducir este, este polvo, ¿no? En este caso las escorias negras, ¿no? Ahora, también bueno, en este trabajo, todo lo que se ha hecho es altas temperaturas, ¿no? O sea, es utilizar un horno y elevar la temperatura de la muestra, mezclando, en este caso, carbono, para hacer la reducción. O sea, eso es lo que se hace en la reducción carbotérmica, ¿no? ¿Hay otras formas de reducir? Sí, claro que las hay, ¿no? Pero en este caso se ha usado específicamente este método, ¿no? Que es la reducción carbotérmica. Y también hay otros métodos, sí, por aquí mencioné algunos, ¿no? Si desean, por ahí, buscar más información, ¿no? Uno es usando gas de hidrógeno, ¿sí? Que aquí, por ahí pongo la referencia, ¿no? Uno usando gas de hidrógeno que también se llega a obtener hierro puro. Estas investigaciones con hidrógeno, gas de hidrógeno son más recientes, ¿no? Luego también hay otros que usan electroreducción, ¿no? Que es utilizando un medio acuoso, ¿no? Esto ya sería un método químico, ¿no? Que también se ha estado estudiando. Digamos que lo más nuevo que he visto acerca de reducción de óxidos de hierro sería con este hidrógeno, ¿no? Con gas de hidrógeno, que son otros métodos para reducir los óxidos de hierro. Pero son procesos ya industriales o son procesos como a escala de laboratorio Es- o... Son todavía escalas a laboratorio, me parece. Ya. Todavía se está estudiando otras formas de reducir los óxidos de hierro, de tal forma para llevarlo a la escala industrial, ¿no? Y siempre, bueno, en estos casos siempre lo ideal es que las empresas pues, de acería, ¿no? Que no cambien mucho su proceso de reducción, ¿no? Porque ellos ya tienen sus hornos de arcos eléctricos, ya tienen su maquinaria, digamos, y añadirle alguna máquina más para hacer cierta reducción, eh, se transmiten lo que son más gastos, ¿no? Entonces, se está investigando todos estos métodos, ¿no? Actualmente lo ideal es pues lo ideal para lo que es las acerías es que no tengan mayor gasto, ¿no? De aplicar otras máquinas para hacer el proceso, ¿no? Por eso, bueno, en este caso se usó la reducción carbotérmica, ¿no? Porque ya a las empresas no le tocaría pues gastar más. No necesitarían implementar más maquinaria, digamos, ¿no? Sí, sí, perfecto, sí. Básicamente es como seguir haciendo lo que se sabe, ¿no? O sea, lo que se Claro. conoce. O sea, Em, obviamente siempre hay que seguir investigando nuevas formas porque por ahí se encuentra tal vez una forma más económica, ¿no? Más Sí, económica sobre sobre todo. todo por la temperatura, porque claro, Exacto. cuando tú encuentras métodos, ¿cierto? Si haces lo mismo a más baja temperatura, Ujú. eso involucra Exacto. bastante los costos, pero también está el tema de los rendimientos. El Exacto. rendimiento que tú obtienes aquí, ¿cuánto es el rendimiento de lo que mete y saca? De... Bueno, a ver, te podría explicar en porcentajes más o menos, ¿no? Del 100% de muestra se obtiene pues el polvo reducido que luego se usa para producir acero, se obtiene alrededor de 60% de polvo reducido, ¿no? El resto es lo que se ha salido como monóxido de carbono y dióxido de carbono. Ya, perfecto. Y con respecto a la huella de carbono, porque no sé si en Perú están preocupados por la huella de carbono, no sé si los procesos capturan el CO2 o lo liberan todo a la atmósfera. Bueno, justamente en el proyecto se trató de hacer bueno, se hizo simulación para tratar de atrapar estos gases, ¿no? De monóxido o dióxido de carbono.
se hizo simulación en DFT con lo que es el grafeno, ¿no? El grafeno, al doparlo, tú lo puedes, tú puedes adquirir ciertas propiedades y hacer que, digamos, el CO2 que hay en el ambiente lo pueda absorber. Entonces, en el proyecto se estudió este método justamente para mitigar estos efectos, ¿no? Pero solo, o sea, el proyecto es grande, ¿no? Entonces, y todavía se sigue estudiando esta parte de la simulación para encontrar, pues, una forma de atrapar ese CO2 con grafeno en este caso, ¿no? Sí, claro. ¿Y algún elemento de valor que adicional que se pueda recuperar? Porque los aceros a veces tienen cromo, tienen níquel. A ver, en el caso podría ser para otras muestras, por ejemplo, en el caso bueno, aquí no, es en otro trabajo, ¿no? En el caso de estos polvos rojos, por ejemplo, se obtiene, se obtiene algunos compuestos con zinc, ¿no? Que se puede reducir. Si no más recuerdo, creo que se puede reducir solamente elevando la temperatura, ¿no? Y obtener un polvo de zinc y eso puede ayudar, ¿no? Puede ayudar para producir otras cosas. En el caso de la escoria negra, este, bueno, también se usa para otros, o sea, para otro tipo de reciclaje, no solamente acero. Por ejemplo, se usa también para lo que es las pistas, las autopistas. A veces se rellena, se utiliza estos productos para, para producir estas pistas, ¿no? Otros usan, por ejemplo, para hacer concreto para las casas, ¿no? Entonces, dependiendo, obviamente, de las propiedades que tenga, ¿no? Se le añade estas escorias, ¿no? Para reciclarlo, ¿no? Reciclarlo y siga teniendo vida útil. Entonces sí hay otros usos, digamos, para estas escorias negras, ¿no? No solamente acero, obviamente. Ya, perfecto. Me gustaría hacerte más preguntas, pero bueno, le voy a dejarle preguntar a otros panelistas también, así que muy interesante tu trabajo. Muchas gracias. Ok, Ya, y suerte igualmente. con lo que viene. Ya. Ok. Gracias, le damos al profesor Sergio Conejeros. Ahora, prosiguiendo, invitamos al profesor Alejandro Trujillo, que también es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por favor, profesor. Sí, buenos días con todos. ¿Se me escucha bien? Sí, se le Sí, sí, escucha, perfecto. profesor Trujillo. Sí. Pero no te Bueno, vemos. Renato. Ya voy a encender la cámara un ratito. Bien, Renato, en primer lugar, felicitarte, reconocer mucho tu trabajo, muy interesante. Y tal como dijo el profesor Sergio, es muy gratificante saber de que se está siempre buscando establecer una interacción entre la ciencia básica y el sector industrial, ¿no? Principalmente en países como el nuestro, en los que esa relación está muy desgastada, ¿no? Muy débil, la relación entre la ciencia y el sector productivo e industrial, ¿no? Y es importante, creo, que se le dedique más tiempo, más recursos a esto, ¿no? Y en ese sentido yo te aliento a que continúes con este tipo de trabajos que, que favorecen y nos ilustran mucho. Eh, mi pregunta, bueno, tengo dos observaciones, ¿no? Dos observaciones. De repente será por lo que no estoy viendo bien ahorita en mi máquina. Lo primero, en cuanto al primer difractograma de rayos X que mostraste, este, me parece ahí que hay algunos picos o no sé si de repente has colocado un color un poco más claro que se mimetiza con el fondo, Ujú, pero me da la impresión de que hay algunos picos que principalmente ese pico intenso que veo ahí, que está un poco antes de 50 grados, eh, Ah, me parece, sí, ahí veo una línea celestita, pero que está un poco desfasada con sí, sí, sí. respecto al experimental. Ya, eso por un lado. Y por otro lado, el espectro Moss-Bauer que colocaste después, al final, después del proceso de tratamiento, ese espectro, claro, ese espectro,
el hierro gamma, bueno, yo quisiera saber si estamos hablando de lo mismo. El hierro gamma es lo que se conoce como austenita, ¿verdad? Es Exacto. la austenita Ya, es de ese sí. correcto, ¿no? Es una estructura cúbica, tiene alto grado de simetría y por eso que vemos un cinglete. Eh, y en cuanto al sexteto, a la distribución del sexteto que has usado, ¿no? Ujú. Yo preguntaría si no has considerado de repente ajustar ese espectro con dos sextetos, o sea, el sexteto que corresponde al hierro alfa, porque digamos hablar de hierro alfa pues implica pues una estructura perfecta del hierro, ¿no? Ya luego Claro, cuando el carbono se mete en la estructura del hierro ya se forma lo que se llama ferrita, ¿no? exacto. Entonces, yo no sé si de repente has considerado, desde mi punto de vista, tú debes conocer mucho más tus muestras que yo, pero no sé si de repente has considerado ajustar este espectro con dos sextetos, ¿no? Un sexteto que de repente se podría asociar al hierro alfa y otro sexteto que quizás podría estar asociado a otro óxido que se formó en el proceso posterior, ¿no? De tratamiento, ¿no? Eh, Porque digamos, yo entiendo de que a veces en este tipo de transformaciones principalmente de los aceros, ocurren Ujú. cambios, ¿no? Cuando hay incremento alto de temperatura y luego cuando ya la muestra se va enfriando, como que hay procesos de repente que dan lugar a otros óxidos residuales, ¿no? Entonces, Claro. no sé, yo preguntaría Ujú. eso. Gracias y felicitaciones. Ok, gracias, profesor. Acerca de la difracción de rayos X, sí, efectivamente acá hay un pico que no se llegó a identificar. Y si no más recuerdo, creo que era, bueno, sí, hay un compuesto ahí que falta identificar aquí. Y sí, me tomó bastante tiempo, la verdad, identificar todas estas fases. Y bueno, en ese tiempo, debido a lo apresurado que se había participado en un evento, ¿no? de la Interface Interactions, y bueno, eh, tomó bastante tiempo identificar estas fases, ¿no? Y ya por el tiempo, recuerdo que ya no llegué a identificar este pico, ¿no? Que sí estaba, eh, que necesitaba saberlo también, porque es un pico bastante, contribuye bastante aquí en la difracción de rayos X, ¿no? Ahora, acerca acerca del Mossbauer, del hierro gamma, bueno, este le pusimos, en el caso del hierro gamma, lo pusimos porque también aparece pues en la difracción de rayos X, ¿no? Entonces sí se llega a identificar, está por aquí. Y en el caso de la distribución, si es que se ajustó con dos sextetos, bueno, si no me recuerdo, creo que sí llegué a ajustar con dos sextetos, pero no me dio buenos resultados. Bueno, debo mencionar también que este trabajo es ya desde aproximadamente 2022 que se terminó, ¿no? Todas estas caracterizaciones. Entonces, sí, si no me recuerdo en su tiempo, sí consideré dos sextetos, pero al final ahí conversando con otros expertos, ¿no? Ahí también en Mosbauer, al final se concluyó de que debería ser una distribución debido a los tamaños de partículas, ya que es un polvo que no es homogéneo, ¿no? Un polvo que tiene tamaños de partícula no homogéneo, dado que no ha pasado por ningún, digamos, este, ¿cómo se llama? Un tamizado, ¿no? A pesar de eso, todavía pueden aparecer distintos tamaños de partícula, ¿no? Y también, también, Claro, porque también, disculpa, también dime, digamos que la velocidad también está extremadamente alta ¿no? Para propósito de la visualización del espectro, ¿no? De claro, sí, repente, si trabajo hubiéramos 15, tomado una velocidad de menor, ¿no? O sea, 9, de repente 8, claro, quizás ahí se pueda apreciar con mejor resolución ese sexteto, ¿no? Y yo digo esto porque
se ve un pico bastante finito, ¿no? En los extremos, los Ujú. satelitales, ¿no? Se ven bien Sí, finitos y me parece a mí que si es que bajásemos un poco la velocidad, no sé, 8 quizás, se va a apreciar mejor ese detalle, ¿no? Vamos a poder apreciar mejor y eso nos va a permitir, desde mi punto de vista, de repente quizás, no sé, o confirmar la hipótesis claro. de que es un sexteto, es una distribución magnética, o de repente nos puede abrir un poco más los horizontes para observar con mayor detalle la parte magnética, ¿no? Si es que de Claro, repente se porque considera así. recordemos que también pues hay impurezas en esta muestra, ¿no? No es totalmente, no es que se haya utilizado solamente óxidos de hierro para reducirlo y obtener solamente hierro puro, sino que hay impurezas, hay otros elementos, hay silicatos, incluso entonces todo esto afecta a lo que es al espectro Moss-Bauer, ¿no? Y bueno, algo para resaltar, pues en ese tiempo se utilizó una velocidad alta, debido también porque por si aparecía pues algún óxido de hierro que no se llegó a detectar por difracción de rayos X, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la magnetita, ¿no? Está entre más o menos -10 a 10, -11 a 11 aparece el sexteto, ¿no? Entonces, fue por eso que se utilizó una velocidad alta, ¿no? Pero claro, ya viendo el resultado, no sé, se debió bajar la velocidad para observar mejor el espectro, ¿no? Y Gracias, eso gracias. sería. Gracias, profesor Trujillo. Ok, profesor No, Trujillo, gracias. le damos gracias por sus preguntas. Continuando, pasamos al profesor Arturo Martínez, profesor Arturo de las Investa. Sí, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Renato, por tu presentación. Solo quería comentar que escuché que dijiste que el ciclo de histéresis era paramagnético No, no, de eso la sería, magnetita. eso es después de la reducción. Ajá. Después ahí ya Este, aparece una histéresis, ¿no? sí, pero no es paramagnético, es ferrimagnético, en el caso de la magnetita. Ya, la magnetita, ferrimagnético, ¿no? Sí, ferrimagnético. Ya, Y otro tema que te decía, que te quería preguntar sobre la cementita, esa fase de hierro 3 carbono, ya, este, que pusiste por ahí las ecuaciones. en las ecuaciones, ese se me hace que es el que te falta indexar en los patrones de difracción, porque ese generalmente en las escorias en, y en el como ya está, es parcialmente oxidado, puedes tenerlo en la escoria. Quizá esos patrones tengas cementita. En el otro, en Sí, el que te estaba al comentando, inicio, claro. Sí, tienes razón, podría ser porque recordemos, lo que se tiene es chatarra de acero, ¿no? ajá, Y finalmente eso tiene ahí carbono y sí, tienes razón, podría ser. Es algo que sí. Sí, muchas gracias, men, por esa contribución. sí, que por ahí, fíjate, quizá tengas cementita, este, Claro, desde el inicio, ¿no? Y ya después otra vez la vuelves a obtener, ¿no? claro, también Como puede comentaste. volver a obtenerse. O sea, en otros trabajos se ha vuelto a obtener en el polvo reducido, aún Ajá. se observa este hierro 3 carbono, ¿no? Esa cementita. Sí, y también Y me sorprende que no lo veas en el Moss Bauer, ¿no? O quizá esté ahí escondido. eso, en la cementita, a ver, si no más recuerdo, se observa como un singlete también, si no más Ajá, recuerdo. Tendría que revisar, volver a revisar la literatura, ¿no? Acerca de los parámetros de de esa esa fase, cementita, sí. Ujú. porque, bueno, bueno, según lo que recuerdo, como digo, ya es un trabajo ya que tiene su tiempo,
Entonces ahí daba el hierro gamma, ¿no? Pero sí sería bueno volver a revisarlo, ¿no? Para confirmar esa, esa fase, ¿no? Está bien. Bueno, muchas gracias, Renato, Muchas gracias, Arturo, también. por tu presentación. Gracias, profesor Arturo, por sus preguntas, su contribución. Continuando, pasamos al profesor Ángel, de la Universidad Mayor de San Marcos. Profesor Ángel, creo- oh, creo que el profesor sigue teniendo ese problema. Ángel, enciende tu micrófono del otro dispositivo. Si estás intentando de tu computadora, entonces ahora intenta de tu celular o viceversa. Ya, lo que voy a hacer es, le voy a timbrar y él seguramente va a preguntar a ella. Ok, ¿Ok? profesor. Vale. Ya, Ángel, le voy a timbrar. Ángel, te voy a timbrar, ¿ya? Ángel, por favor. Él puede hacer su pregunta. Ya, profesor, haga su pregunta. Aló, Sí, ya haga su pregunta. Sí, profesor, la escucho. no, mi pregunta está relacionada al pico de la distribución de campos. Ya. Ya, Bueno, Renato, Sí, profesor. ¿El pico? ¿escuchó? Sí, Sí, sí. ¿escuchó? Sí, sí, escuché. no, no, bien. Sí, bueno, Ya. en la distribución de campo hiperfino se obtiene pues tres campos en los picos, ¿no? De cada gaussiana que se ajustó esta distribución de campo hiperfino. Se obtiene el mayor de 33.5 Tesla, otro de 31 Tesla, 29 Tesla y 26 Tesla, ¿no? Aproximadamente. Entonces, justamente este pico de 33.5, más o alrededor, ¿no? De 33.1, está próximo a lo que es al hierro alfa, ¿no? Entonces, justamente a este se le atribuye ese, este campo hiperfino, esta probabilidad de campo hiperfino se le atribuye a lo que es al hierro alfa. Y a los otros picos, otros picos que aparecen, se les atribuye debido a que hay distintos tamaños de partícula, ¿no? Y además de impurezas. Por eso se colocó esta distribución de campo hiperfino, ¿no? Ninguno de ellos. Gracias. Ya, ya no tiene más preguntas, Ángel. Oh, ok. Eso, profesor. Ok, profesor Ángel, le damos gracias por su participación y las preguntas que ha realizado. Profesor Luis, ¿tendrá alguna pregunta, profesor? Eh, Sí, sí. Renato, muchas gracias. Es interesante por tu charla. Es súper genial eso de, como dijo Alejandro Trujillo, es súper importante para eh, tratar de unir la industria con la ciencia, ¿no? Un proyecto muy interesante que es sobre usar la escoria siderúrgica para el reciclaje y hacer nuevos metales, ¿no? Nuevo acero, ¿no? Primero, reduciéndolo, agarrar la escoria siderúrgica, reducirlo, o sea, quitar los óxidos, tener el hierro alfa y nuevamente usar ese hierro, ¿no? Excelente, muy buen trabajo. Este, sí, mi pregunta iba con respecto al producto en final, que tú has encontrado productos con silicio, hierro silicio, ¿no? Cuarzo, o sea, ¿no? Dióxido de silicio, Ujú. ¿no? Etcétera. ¿Has encontrado eso de Ahí tienes, ¿no? Carbonato de silicio, ¿no? Cosas así tienes. Entonces, Exacto. yo supongo que si esos, esos silicios o esos otros compuestos secundarios que has encontrado se podrían retirar fácilmente aplicando un campo magnético, pues, ¿no? Al aplicarse el campo magnético, entonces se puede retirar, quitar todas
todas las componentes que tienen hierro y separar y ponerlo un poco, hacerlo, digamos, usar los que tienen hierro, óxido de hierro, ¿no? La gustita o el hierro alfa, etcétera, ¿no? Básicamente era una observación, ¿no? ¿Qué te parece eso? No sé, ¿tienes un comentario al respecto? No, no, claro, o sea, se podría usar, ¿no? Bueno, no conozco alguna maquinaria, equipo, ¿no? He oído que hay, por ejemplo, unos tambores magnéticos que se podrían utilizar en este caso, ¿no? Y puede colocar la muestra ahí y con el magnetismo se puede separar lo que es el hierro, ¿no? El hierro puro, el hierro gamma que aparece, separarlo de estos silicatos, óxido de silicio, óxido de calcio, ¿no? Sí es una buena propuesta, ¿no? Y que no sería y no es un método químico, digamos, sino simplemente un método físico que se puede utilizar que se podría utilizar en este polvo reducido, ¿no? Sí, sería, Yo recuerdo también que un poco de muestras le dimos al profesor Pratapkulu de India y él hizo usó esa escoria siderúrgica para decontaminar agua, combinándolo con otra cosa más. Hay una publicación al respecto, inclusive está Ángel ujú, Bustamante, está de coautor también por ahí. Sí, hay trabajos que se pueden reutilizar exacto, o todo sea, ese tiene trabajo, ¿no? bastantes posibilidades de uso para distintas aplicaciones, ¿no? Ujú. Sí, estaría bueno, Excel- estaría interesante, o sea, incursionar en otros tipos de aplicaciones que no sea solamente acero, ¿no? Porque hay una gama de cosas que se puede hacer, ¿no? Como había mencionado por ahí lo que es el concreto, otros, no sé, las autopistas, y ujú. usted me menciona también de lo que es para remediar agua, ¿no? Entonces hay varias aplicaciones que se pueden incursionar y se puede reciclar justamente de esta escoria, ¿no? Uno de los postdoc de este profesor que le dimos a la escuela siderúrgica, su Mm, nombre es Narci Boya, tú lo Dar conociste cebolla, cuando sí. viajaste a India, creo. Ujú, Él va a viajar a Perú este fin de mes y va a estar por un año en la Universidad de San Marcos realizando esto de tratamientos de aguas, etcétera, ¿no? Con, por un año como postdoc en el laboratorio. Bueno, gracias, gracias. Renato, muy interesante tu trabajo, genial, Ujú, felicitaciones. Y gracias igual. ¿qué continúa después de este tema? O sea, mejor dicho, ¿qué más para investigar al respecto con esto? ¿O ya Bueno, paró todo? bueno, he estado pensando ahí en utilizar, ya que todavía hay muestras, tengo entendido. Si no más recuerdo, por ejemplo, Narci Boya, creo que él ha trabajado produciendo nanopartículas de óxido de hierro, si no más recuerdo. Y él tiene métodos para poder producir esto, ¿no? Se podría hacer, por ejemplo, con esta muestra, con este polvo reducido, ¿no? O sea, volver a reducir la escoria negra y reciclarlo y tratar de producir, por ejemplo, nanopartículas, ¿no? Eso fue algo que bueno, en su tiempo cuando fui allá a la India, que me mencionó eso, entonces me pareció interesante que se pueda realizar, ¿no? Excelente. Y una consulta, con respecto este, a la tesis, ¿cómo va la tesis? ¿Ya presentas? ¿Cuándo presentas? Sí, ya voy a presentar ya, justamente por eso he estado dando la charla también para poder eh, recordar todas las pasos que se realizaron, ¿no? Porque fue bastante amplio, ¿no? Bien, Bastante. muchas gracias, Renato. Melvin, creo que el profesor Alejandro Trujillo de la Universidad de San Marcos creo que tiene más preguntas o algo así. Gracias, muy amable, Renato. Ya, pues, gracias. Mm, Sí, ya. no, más que una pregunta, Renato, es una invitación. O sea, si es que en caso de que, bueno, en caso de que estés en Perú, en Lima, y en caso de que conserves a una muestra, yo te invitaría a que puedas medir esa muestra con una velocidad un poco más baja, ¿no? Tenemos allí en el laboratorio, Ya. yo lo dije en mi última exposición que di aquí hace 2 semanas, nos ha llegado una fuente nueva, una fuente radioactiva nueva de Mossbauer, Ujú.
y bueno, habría que aprovecharla para que en caso desees, ¿no? En caso Claro, desees, un poquito complementar, te comunicas conmigo ahí en la universidad y podemos claro. pasarla. De repente, quién sabe, por ahí se abre una posibilidad de que podamos identificar ese pico que no se ve, ¿no? Claro, sí, sí. De repente vemos por ahí algún óxido. La cementita no es un singlete, por si acaso. La cementita sí es un Ah, sexteto, bien, un por si acaso. sexteto. Sí, la cementita es un Ya, sexteto y incluso la cementita, con la perlita, eh, forman la ferrita, ¿no? ¿No? Hay dos componentes ahí, eso se ve también por microscopía metalográfica. claro. De repente por ahí, midiendo, a baja velocidad, vemos mejor ese sexteto, ¿no? Y vemos si es que, porque yo incluso me atrevería a decir hasta que hay más de dos o tres sextetos, ¿no? Fuera Sí, del podría alfa que ser. tú. Ujú. Sí. Entonces, bueno, si deseas, te comunicas conmigo ahí en Lima, estamos ahí en el primer piso del instituto y En el centro de excelencia, coordinamos prefiero. y pasamos la muestra, ¿no? Ya. Está bien, pues una pregunta. ¿Usted está en el centro de excelencia o en No, qué parte está? estoy en el instituto de investigación, Ah, el en el Instituto de edificio, Investigación. Ah, en ya, el ya, primer ok. piso. El En el primer primer piso, ya. piso, laboratorio de arqueometría, ahí me ubicas. Ah, ok. Ya, Y profesor de todas Trujillo, maneras, muchas yo le voy a gracias. pasar a Lucho, dile a Lucho de los Santos que te pase mi número y me escribes y coordinamos. Ok, gracias, profesor Trujillo. Ya, gracias a ti. Muy bonita tu exposición. Gracias a ti, más bien. Gracias. Gracias. Ok, gracias, profesor Trujillo. Continuando, agradecemos al profesor Stuart Holmes, nos indica que no tiene pregunta. Eh, y pasamos a Jimena Velázquez de la Universidad de Colombia, por favor, que tendrá preguntas o del público. Muy buenos días, muchísimas gracias, profesor, por la charla. No, no tengo preguntas y revisando aquí no tenemos preguntas del público de la Universidad Nacional de Colombia. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, acá revisando también por la red social de aquí en Perú, pues vemos que no hay preguntas, ¿sí? No hay preguntas, solo hay agradecimiento por su presentación, Renato. Entonces, con esto, bueno, creo que hemos concluido con lo que es la participación de todos los panelistas y podemos dar por fin. Renato, ¿podrías dejar de compartir tu pantalla para Sí, que claro. luego puedas dar unas palabras de agradecimiento para todos los presentes y para toda la comunidad en sí que te han podido escuchar? Bueno, bueno, sí, muchas gracias a la Red Las Mat por invitarme a esta charla, ¿no? Y dar a conocer mi trabajo y, bueno, ha sido provechoso, ¿no? Para conocer algunas propuestas por ahí de otros profesores, ¿no? De otros investigadores. Y me ayuda, pues, también a me incentiva, ¿no? A investigar más otras formas de reciclaje de estas acerías, ¿no? Ya que son productos que se forman en grandes cantidades, ¿no? Y dar posibilidad de otros usos, entonces es interesante, ¿no? Y bueno, eh, nuevamente, ¿no? Gracias a la Red Las Mat por invitarme a esta charla. Espero que en otro momento poder dar también otras charlas de otros trabajos y presentar otros trabajos, ¿no? Ok, Renato, listo. Para poder finalizar esto, por favor, podemos activar nuestras cámaras para poder decirle adiós a todos o despedirnos, por favor. Gracias. Sus micrófonos también. Microphones as well to say goodbye to Renato. Ok, genial. Entonces, nos vemos hasta Ya nos hasta el vemos. próximo Chao, que Gracias a estén bien. todos. día tener con todos. Mira, Ángel ya se conectó ya. Hasta luego a todos. Un gusto. Chao, chao, chao.